decir, estamos aquí sobre todo para sacarle partido a las herramientas de una manera potente y ver de qué manera podemos adaptar las herramientas a la situación que estamos viviendo y especialmente al enfoque educativo que nosotros queremos en el centro, ¿no? Esto es una cuestión esencial. Es decir, la herramienta es una herramienta muy flexible y abierta, como veréis. Esta mañana justamente hablaba con compañeros del equipo de innovación del Colegio de Escuela San José de Valencia, que es donde trabajo yo, y hablábamos justamente de que no es una herramienta que fomente el dominio, ¿no?, de unas personas sobre otras, sino que son herramientas en las que, igual que las relaciones sociales, lo que hacemos al principio es establecer unas normas de participación y respetarlas entre las personas. No tanto utilizar herramientas tecnológicas para poder establecer el dominio, ¿no?, de unas personas sobre otras. Es decir, no puedo en clase darle un botón y ponerle a un alumno un cubo en la cabeza, aunque a veces nos gustaría. Por tanto, tampoco puedo estar continuamente controlando, ¿no?, o impidiendo que un alumno en clase se levante en un momento determinado. Bueno, pues para eso estamos aquí. La cuestión es que como somos tanta gente y muchos de nosotros novatos en esta cuestión, pues bueno, nos cuesta ahora un poquito, unos minutos, el establecer estas normas. Básicamente serían las siguientes, ¿no? Cuando entramos en un Meet, tenemos que indicar a nuestros alumnos o a nuestro equipo que silencien los micros, especialmente si hay un número pues, que va más allá de 4 o 5 personas, ¿no? Si somos un equipo de tutores o un equipo de curso, pues igual no es necesario, pero en cuanto empezamos a superar las 10 personas, es imprescindible el poder silenciar micros. La persona que ha creado el Meet en estos momentos sí que tiene una herramienta para poder silenciar a la persona que, por la razón que sea, no sabe hacer ese silenciado del micro o porque acaba de entrar. Una vez has hecho un par con alumnos, enseguida ellos aprenden y esto es una cosa que se aprende de una manera como muy, muy rápida y muy sencilla. Y lo mismo con las cámaras, ¿no? Ahora al principio hay muchas personas que les da como vergüenza, nunca he hecho esto de videoconferencia, me da vergüenza, me da palo, ¿vale? Me decía otro día una compañera. Pues bueno, no pasa nada, puedes entrar con la cámara desactivada y según te sientes más cómodo con la reunión y ves que no hay ningún peligro y que la gente te quiere igual, aunque sea que estés a través de la pantalla, pues que en estos momentos ya pueden ir abriendo o vamos abriendo por turnos según nos vamos presentando y luego cerramos, ¿vale? Hay determinadas dinámicas que luego María Barceló creo que nos va a contar cómo lo está haciendo ella en clase, porque está haciendo, algunos educadores están haciendo un uso intensivo de la videoconferencia y estamos llegando a la conclusión de que en estos momentos es lo que mejor está funcionando porque nos permite mantener, pese a todo, el vínculo con nuestros alumnos, que quizás sea la clave, ¿no?, de la relación educativa y lo que permite que justamente ellos nos reconozcan a nosotros como educadores y nos reconozcan como personas de referencia, ¿no?, de las que pueden aprender. Y este vínculo es muy difícil de mantener con un tablón de Classroom o con un correo en texto. Y la videoconferencia y en especial la herramienta de Meet nos ayuda muchísimo a establecer este vínculo, ¿no? Y progresivamente, según van pasando los días, vamos aprendiendo, es como una cosa que estamos viendo todos muy clara. Bien, en realidad no hay mucho más. Luego se pueden establecer algunas normas, por ejemplo, de participación con el chat, apoyándonos en el chat, de manera que el que quiera hablar o tenga alguna duda, en lugar de hablar el micro, pues ponga yo, o tengo esta duda, o escribo rápidamente la duda, para que después de hablar pues se pueda acudir al chat y se pueda revisar y se pueda repasar cuáles son las dudas o cuáles son las aportaciones, ¿no?, las personas que quieren hacer una aportación o que quieren participar, especialmente en videoconferencias donde hay un buen número de personas, ¿no? Cuando somos poquitos, pues probablemente con levantar la mano o con hacer una seña pues sea suficiente. Cuando somos una veintena o 230, como estamos ahora conectados, pues se hace imprescindible pedir turno para hablar exactamente igual que pasa en clase, ¿no? Es decir, no podemos estar todos hablando, necesitamos que haya alguien que modere y eso nos toca a nosotros como profes, ¿vale?, moderar el turno de palabra. Bien, pues otra cuestión. Al salir también es muy interesante, igual que hacemos en clase,
quedarse el último, ¿no? Es decir, vamos saliendo para que no se quede nadie de charreta, igual que cuando sales y esperas y tú eres el último que sale, ¿no?, de clase para cerrar, todo el mundo va saliendo, te aseguras que todo está en orden, resuelves las dudas, siempre quedan 2 rezagados que no sabes muy bien por qué se han retrasado al acabar la clase y realmente es porque se han quedado a preguntarte algo, porque les daba vergüenza igual preguntarlo delante de los demás, ¿vale? Pues estas cosas también aparecerán en las videoconferencias con alumnos y es muy interesante tratar de pensar, es decir, ¿cómo lo haría yo en el cole en presencial y cómo lo puedo trasladar al entorno telemático con la ayuda de la herramienta? ¿Vale? Yo creo que esas claves, con la experiencia que tenemos educativa, que es muy amplia, nos ayudarán mucho a poder resolver. En cualquier caso, luego María nos dará algunas pistas más sobre el uso de videoconferencias con alumnos. Bien, pues sin más, vamos a continuar. A ver si podemos, si deja de entrar ya la gente. Bueno, voy a intentar seguir entonces con la presentación, Alberto, si os parece. Venga, dale. Vale, estábamos hablando hace 5 minutos de Google Classroom como entorno de aprendizaje muy sencillo, a través del cual podemos interactuar con nuestros alumnos y decíamos que esta plataforma tiene varias secciones, luego quizás en el turno de preguntas tendremos oportunidad de verla tal y como es, y en una de ellas añadimos a los alumnos, es la sección personas, en tanto que en otra, en el tablón de la clase, podemos colgar comunicados. Además, podemos configurar este tablón de diferente manera. Podemos utilizarlo como un tablón de anuncios estrictamente unidireccional, de tal manera que el profesorado cuelga anuncios sin permitir que el alumno escriba en el tablón. Podemos hacer que el alumno responda a los comunicados que ha emitido el equipo docente, pero no pueda iniciar un comunicado nuevo, solamente responder, o podemos dar libertad total. Esto sería, pues, en un caso en el que estamos trabajando quizás de una manera más igualitaria, por decirlo de alguna manera, dentro de clase, para que en cualquier momento tanto profesores como alumnos que participan dentro de esa clase puedan iniciar una conversación o participar en alguna conversación ya previamente abierta por otro integrante. Bien, la segunda herramienta fundamental es Meet. Meet es lo que estamos utilizando en este momento para desarrollar este encuentro virtual. Meet es un servicio que forma parte de G Suite y que se integra perfectamente con otros servicios de esta plataforma, como pueden ser Google Drive o Google Calendar. Con Meet lo que tenemos es una herramienta de interacción síncrona. Es decir, quedamos con nuestra clase en un espacio virtual que existe en un momento y en tiempo y en un espacio determinado y en el que podemos hablar con nuestros alumnos, interactuar, vernos las caras y, en definitiva, tener una interacción que es algo fundamental, pienso, en estos momentos en los que pues, nos hemos visto arrancados, por así decirlo, de nuestras aulas. Es una herramienta también muy sencilla. De hecho, comprobaréis que la máxima de G Suite es la sencillez. Se trata de herramientas sencillas que funcionan muy bien, que son robustas y que resuelven necesidades. Simplemente tenemos que acceder a este URL, a esta dirección, escribir esta dirección en nuestro navegador, copiar la URL que obtendremos en la barra de direcciones en el momento de crear una nueva clase y simplemente compartirla, por ejemplo, en el tablón de anuncios de Classroom del que os hablaba hace unos instantes, para que todos nuestros alumnos reciban esa llave de acceso a la sala virtual. Y, evidentemente, tendremos que indicarles el día y la hora en la que nos vamos a reunir con ellos, puesto que se trata de una herramienta de gestión o de comunicación absolutamente síncrona. Bien, un problema cuando se trabaja con herramientas en las que se envía y se recibe vídeo es limitar el ancho de banda, es decir, el uso que se está haciendo de la conexión a Internet disponible en un lugar determinado. Los administradores de un dominio G Suite, son las personas que gestionan ese dominio, pueden, a través de algo denominado consola de administración, definir unos máximos. Por ejemplo, pueden decir que el vídeo que van a emitir los participantes va a ser de baja definición, por ejemplo, 360p, o de alta definición. Y, en cualquier caso, este es un ajuste que también puede realizar cada uno de los participantes en una sesión de Meet. Además, como comentaba Alberto hace un momento, pues existe la posibilidad de hacer una emisión en directo. En este caso, dado que hay un número máximo de participantes dentro
de la sala y además con independencia de ese número máximo, resulta complicado gestionar sesiones de interacción, de comunicación síncrona con un elevado número de participantes, podemos emitir esa emisión en abierto, eso sí, únicamente a usuarios dentro del dominio G Suite, es decir, usuarios que comparten la misma dirección, el mismo dominio de correo electrónico, lo que aparece a la derecha del arroba, para que nos entendamos. Y de esa manera, estas personas que no caben en la sala pueden al menos ver y escuchar lo que está pasando dentro de ella, pero no están dentro físicamente o virtualmente y, por tanto, ni pueden escribir en el chat, ni pueden participar hablando, utilizando sus micrófonos dentro de lo que es la sala de Meet que se ha generado en ese momento. Otra posibilidad, en este caso, es utilizar las preguntas de Slides. Slides es la herramienta de presentaciones que forma parte del paquete G Suite. Cuando yo lanzo una presentación, como estoy haciendo en este momento, podría activar una característica para que las personas que están viendo esa presentación, bien dentro de la sala, bien en streaming, bien a través de la emisión en directo, pudieran realizar preguntas que yo vería en una ventana que sería privada y que en el momento de finalizar la presentación utilizaríamos para responder a aquellas cuestiones que hubieran suscitado un mayor interés. Y poco más en cuanto a este primer bloque. Creo que ahora nuestro compañero Gerba va a tomar la palabra para explicarnos el siguiente bloque de esta presentación. Muy bien, Pablo. Si quieres me mantienes la presentación, ¿no te importa? De acuerdo, sí. Vale. Nada, simplemente yo voy a hablar un poco de lo que es la parte, a lo mejor quizá de un trabajo previo, que sería el tema de preparar esos materiales que necesitamos para luego trabajar con nuestros alumnos, mostrar esa información que queremos que aprendan, pues porque a lo mejor es una unidad didáctica concreta o quiero centrarme en un apartado concreto del temario. Y yo creo que, bueno, pues ahí tenemos varias herramientas. La primera de todas yo creo que es pues la presentación de Google Slides, como bien ha comentado Pablo, que tiene un montón de opciones. Yo una de las características que más me llama la atención o que más valoro quizá de las presentaciones de Google, si quieres, Pablo, pasa la diapositiva, es que Google Slides yo creo que hace fácil lo que puede ser a veces un poco complicado o a lo mejor a veces nos complicamos demasiado, ¿no? El menos es más, yo creo que Google Slides, el Google Presentaciones lo tiene. Después de haber pasado por un montón de programas de presentaciones y demás, yo creo que al final nos damos cuenta de que menos es más, que la información tiene que estar lo más concreta posible y a veces pues como la posibilidad de insertar imágenes, insertar vídeos, yo creo que todo eso lo gestiona y lo hace perfectamente. Yo creo que también una de las cosas interesantes es que las modificaciones son muy sencillas. A mí me cuesta muy poco modificar una presentación y luego, como hemos comentado, lo que tiene yo creo que Google Slides es la posibilidad de que allá donde vayamos sabemos que tenemos la última versión de las presentaciones y que nos da igual que ahora pase aquí el cataclismo mundial, que nosotros tenemos lo que tenemos. Y una cosa que yo creo que me parece muy interesante es la posibilidad de que presentaciones de Google no solo sea una herramienta para nosotros, sino también para nuestros alumnos, una herramienta colaborativa. ¿Por qué no hacer que nuestros alumnos entre ellos generen una presentación ahora que una de estas situaciones, por ejemplo, lo que nos está ocurriendo ahora con todo el tema de la docencia online? Yo creo que es una de las cosas que más se está tambaleando es el tema de la evaluación. ¿Por qué no evaluar ese trabajo colaborativo entre alumnos y alumnas mediante una presentación de Google que puede ayudarnos quizá a concretar alguna parte del temario, ¿vale? Luego vendrían, yo creo que la parte de los formularios, una de las cosas quizá más utilizadas, ¿no? Los Google Forms. Yo lo admito, cuando empecé con los formularios de Google tiré mucho de las tipo test, ¿vale? Yo machacaba las tipo test y evaluaba todo a tipo test, pero me di cuenta de la cantidad de cosas que hay por ahí metiditas. Y se nos olvida nos olvidamos de que los formularios de Google permiten la inserción de preguntas, o sea, de preguntas que
que permiten una respuesta un poco más larga, o sea, con redacción. Podemos permitir que nuestros alumnos escriban y redacten cosas. Podemos permitirles que suban archivos. Ahora, por ejemplo, que estamos demandando que nos envíen a lo mejor quizá mucha documentación, ¿vale? Para poder evaluar a lo mejor algunas actividades que algunos profesores están mandando y que los chavales hacen en sus cuadernos, pues a lo mejor nos pueden enviar esa información. Nos pueden enviar la información a través de Google Classroom, por supuesto, pero también a lo mejor lo podemos gestionar a través de un formulario. Podemos usar plantillas, podemos crearnos nuestras cosas desde cero. Luego podemos convertirlo, como veis ahí a la derecha de la presentación, en un cuestionario autocorregible. Cuidado con lo de autocorregible, porque es verdad que las tipo test y las de selección múltiple es muy fácil, pero, por ejemplo, cuando tenemos preguntas en las que hay que redactar, o sea, ahí no hay una autoevaluación, tenemos que evaluar nosotros y luego devolverle al alumno ya la información de los resultados que ha obtenido, ¿vale? Y luego podemos darle un montón de información, las preguntas que tenía bien respondidas, los fallos, ahí ya podemos jugar un poco con nuestras necesidades, ¿no? Y luego también otra cosa que nos olvida y es la posibilidad de exportar toda esa información que tenemos en hojas de cálculo, que ahí Pablo es el amo de las hojas de cálculo, pero la cantidad de información que ahí tenemos y la cantidad de resultados y de análisis que podemos hacer, ¿no? Que a veces parece que solo ponemos un numerito, pero a veces es interesante, creo, saber las respuestas, de dónde vienen y a qué se deben. Y luego, finalmente, cómo todo esto se integra dentro de Classroom, es decir, cómo creo una tarea que me permita todo esto que yo he creado, enviárselo a mis alumnos. Pues es tan fácil como crear tareas en la sección de trabajo de clase. Ahí podemos crear tareas que queremos evaluar o simplemente subir material para que nuestros alumnos lo puedan consultar, ¿vale? Que a veces pensamos que todo hay que evaluarlo y a veces simplemente lo único que queremos es subir contenido para que ellos dispongan de todo ese material para poder trabajarlo. Hay que tener un poco de cuidado cuando creemos una tarea, ¿vale? Porque a veces cuando creamos una tarea, cuando creamos una tarea nos da la opción de si adjuntamos un formulario o adjuntamos, por ejemplo, un documento de Google, nos permite la opción de crear una copia individualizada para cada alumno. Eso lo que hace es que cada alumno tiene su copia personalizada de ese documento, de tal manera que solo obtienen acceso a ese documento el profesor y el alumno. Podemos hacer que sea una copia para todo el mundo, o sea, a lo mejor queremos un documento donde todo el mundo pueda compartir, ¿vale? Entonces estaría perfecto, por ejemplo, si queremos hacer una lista de ideas o de vocabulario y queremos que todos participen, ¿vale? O simplemente que lo vean. Entonces, a lo mejor creamos una tarea en la que les damos una información en un documento, no queremos que lo modifiquen, pero queremos que a partir de ahí ellos ya vayan creando sus documentos y creando información, ¿vale? Y nada, lo fácil que es organizar, yo creo, y poco más, la verdad. Pues ya está, Pablo. Sí, estamos en la siguiente sección. ¿Queréis que siga compartiendo o comparte pantalla no, ahora? Voy a presentar yo, Pablo, gracias. Perfecto. Bueno, estamos aquí en... ¿Veis mi presentación, verdad? ¿Estamos viendo mi presentación? Sí, ¿verdad? José María, sí. Venga, pues en esta presentación lo que vamos a ver principalmente es cómo nos podemos unir a un Hangout o a un Meet. Bueno, eso ya lo habéis hecho durante toda esta sesión y durante estas 2 semanas seguramente habéis usado esta herramienta de Google más de una vez. A la hora de unirnos a una videollamada, lo que tenemos que hacer es algo tremendamente simple. No es otra cosa que si somos los que recibimos la invitación, seguramente vamos a recibirlo, si somos alumnos, a través del tablón de anuncios del grupo. Lo ponemos ahí, simplemente tenemos que clicar y nos llevará directamente a la sala que ha reservado el profe. De tal manera que si nosotros simplemente unimos y presentamos
este Hangout o este Meet, lo montamos en el tablón y el alumno lo único que tiene que hacer es cliquear allí. Actualmente, bueno, Google nos ha ofrecido una especie de versión premium de este Hangout que teníamos nosotros anteriormente. En la columna de la derecha veréis que tenemos una serie de características del Hangout que gracias a Google, con todo lo que ha sucedido con el COVID-19, nos ha implementado, nos ha subido de categoría y estamos disfrutando de características que hasta ahora solamente disfrutaban las empresas. Como veis, nosotros a la derecha tendríamos un Hangout por ser centros educativos y tendríamos hasta 25 personas en el Hangout. En este Meet, ahora mismo no sé exactamente cuántos somos, pero somos más de 230 personas aquí en esta sala. Y en el Meet admite hasta 250. Aquí tenéis un pequeño ejemplo de cuáles son las diferencias generales. Hay algunas más, pero estas son las diferencias generales que hay entre el videoconferencia Meet, que es la que estamos disfrutando ahora hasta finales de julio, y la que nosotros normalmente solemos tener en los centros educativos, que es la versión Hangout, una versión no con tantas, digamos, particularidades, ¿verdad? Bueno, pues a la hora de conectarnos con Hangout Me, como hemos dicho, lo podemos hacer a través del tablón de anuncio para los alumnos o directamente clicar en nuestro menú y de tal manera clicar en el icono de Meet y directamente nos lleva ahí. Si nosotros queremos grabar nuestra sesión, como ha hecho hace un momento Pablo, si lo estabais viendo, esta es una captura de pantalla mientras que estaba hablando Pablo. Lo único que tenemos que hacer es dirigirnos hacia el vértice derecho abajo y ahí nos saldrá un menú, ese mini menú que nos va a ofrecer diferentes posibilidades. Como es, Pablo estaba grabando, podía detener la grabación, podemos cambiar el diseño de tal manera que nos aparecen los intervinientes de la conferencia hacia la derecha, pues en panel, o bien lo podemos ver en una forma de parrilla. Podemos presentar la pantalla completa y veréis aquí toda esa serie de configuración que nos permite. Bueno, ¿y con esto qué podemos hacer? Pues trabajar de una forma semipresencial, ¿no? Trabajar de una forma semipresencial a distancia. Y una de las cosas, bueno, quizá apuntar lo que me estaba comentando Gerba hace un momentito. El uso que nosotros hacemos de la videoconferencia va inevitablemente unido a un feedback que se produce al final de la sesión o incluso podemos usar un formulario al inicio de esta misma sesión. Por ejemplo, podemos empezar una sesión pues lanzando un pequeño test de recuerdo, podemos usar diferentes formularios para iniciar una especie de breakouts digital. Podemos hacer un cuestionario sobre la competencia, un trabajo colaborativo hacia los alumnos, una encuesta sobre la valoración sobre el profe, una encuesta sobre qué visitar en Londres. Podemos usar los formularios para recabar información sobre los tutores en el caso de que estemos haciendo, digamos, una especie de sesión de evaluación con los compañeros del equipo educativo. Podemos hacer una evaluación inicial. Podemos usar los formularios básicamente para todo, que unido a la videollamada puede ser un arma definitiva. Y esto que tenemos en pantalla no es otra cosa que la solución usando una de las extensiones que tiene Google Form, una extensión que se llama Certify, nos permite directamente enviarle un diploma al alumno siempre que cumpla un porcentaje mínimo de acierto. Eso lo hemos usado en nuestro centro hace, como veis en la fecha, hace recientemente poco, para, bueno, darle un poquito de moral, subir un poco la moral a aquellos alumnos que están un poquito bajos, ¿no? Después de estar tanto tiempo encerrados. Simplemente tienen que rellenar una encuesta donde se le dan una serie de preguntas relacionadas con estar en casa, si hay que sacar la basura a 3 kilómetros o si se podía pasear al perro durante 3 horas. Ellos contestaban a estas preguntas y los que tenían una puntuación más alta recibían automáticamente, pues, por ejemplo, este diploma. Pues yo creo que más o menos ya he terminado, Pablo. Gracias. Gracias, José María. María Barceló, creo que es tu turno. María, creo que tienes el micro silenciado.
Vale, estaba tan obediente que había estado todo el tiempo calladita. Bueno, buenas tardes, estoy presentando y yo voy a hablar de la parte de la colaboración. ¿Qué herramientas podemos utilizar para trabajar en equipo con nuestro alumnado o con su familia, con los más pequeñitos? Porque ahora nos debemos de plantear la doble vertiente. La gente que somos de infantil y primaria ya no solamente pensamos en nuestro alumnado, sino en cómo llegar también al alumnado. Entonces, a las familias, perdón. Si habitualmente trabaja con trabajo cooperativo, con aprendizaje cooperativo, va a haber una serie de herramientas ahora que son muy sencillitas y que van a facilitarte el que puedas seguir haciéndolo. Y si no trabajabas de manera colaborativa con tu alumnado, pues a lo mejor estas herramientas van a hacerte ver lo sencillo que puede ser. Una de las herramientas para colaborar es Jamboard. Yo la descubrí, sinceramente, cuando ha empezado esto, no sabía cómo presentarle a mi alumnado el trabajo y ahora os voy a dejar en el chat, os dejaré unos enlaces y ahora incluso os voy a enseñar alguno, ¿no? A ver qué se me va esto. Bien, a ver, aquí. Mira, Jamboard lo que hace es ni más ni menos que una pizarra blanca a la que yo le puedo añadir contenido en forma de pegatina, le puedo añadir imágenes y archivos que yo tenga en Drive. Puedo compartirla a través del correo electrónico, compartir ese enlace o a través de los medios habituales que tengamos de comunicación con la familia. Y además puedo exportarla en formato PDF o en formato de imagen, una diapositiva o todas las diapositivas. Y puedo poner a trabajar al alumnado en tiempo real. Fijarse, os voy a enseñar uno que hicieron mi alumno y alumna ayer, que se trataba de mandarle mensajes de ánimo a la gente, pero utilizando emoji, ¿vale? Y bueno, ahora os dejaré los enlaces ahí para que veáis lo que hicieron. El día anterior trabajamos en literatura, las greguerías, los haikus y los caligramas, y ellos hicieron uno de cada, y fijarse que además casualmente tengo 20 alumnos y me permite máximo 20 marcos, o sea que fantástico. Y, ¿veis? Cada uno hizo su trabajo y estuvimos trabajando todos a tiempo real, o sea que asemeja una clase de una manera perfecta. Otra opción, además de Jamboard, son las preguntas en el live, que ya lo han dicho, la han comentado mis compañeros. Como presentador, yo en el apartado de iniciar presentación le doy a vista de presentador, activo las herramientas de audiencia y comienzo a presentar. Puedo activar o desactivar esa herramienta y luego mostrar o ocultar al público las preguntas que me están haciendo. Con respecto a la audiencia, es tan sencillo con que copien un enlace y en ese enlace vayan mandando las preguntas. Muy simpático también porque esas preguntas, si las he puesto visibles, pueden votarlas y elegir la pregunta que se le hace a la persona que está exponiendo. Como decía Gerba antes, para mí estas herramientas tienen sentido para el profesorado, indudablemente, pero de cara al alumnado es fantástico cuando ellos están presentando y sus compañeros les van lanzando las preguntas a la vez que presentan. Otra forma de trabajar juntos que nos permite G Suite es que todos los editores, los documentos, las hojas de cálculo, las presentaciones, a ver, cerramos micro, vale, a ver, por favor, un momento, ahora lo muteo yo, un momento. Muteamos, bien. Gracias. Todos los editores de Google Drive, los documentos, las hojas de cálculo, las presentaciones, etcétera, tienen una posibilidad de compartir en tiempo real hasta 100 usuarios. Realmente yo lo he intentado con los 20 niños a la vez y es un caos cuando se pone a escribir los 20 a la vez en un documento. Pero sí es cierto que permite que ellos creen archivos, los compartan con sus compañeros, lo cual facilita mucho el trabajo en equipo. Fijarse que ahora que, por ejemplo, estamos trabajando en casa y no sabemos cómo hacer el feedback entre ellos, qué nos van a presentar para la temida y famosa evaluación,
Pues a mí se me han ocurrido temas como que elaboren un mapa conceptual entre todos, que elaboren una presentación conjunta, que planteen en equipo, trabajo habitualmente en equipos cooperativos, pues que las 4 personas del equipo hagan las preguntas más relevantes que entrarían en un examen y pongan la respuesta. Cada grupo de compañeros hace lo mismo y luego intercambiamos los archivos. Cuando yo empiezo a utilizar con ellos, en los documentos, lo que hago es que les planteo, para lo que sería el historial de versiones, yo les planteo que cada miembro del grupo escriba en un color. Entonces, ellos visualmente ven cuál es el trozo de cada uno. Porque después ya empieza lo típico. Maestra, me ha borrado, me ha quitado, esto no se ve, yo puse. Entonces, ahí es cuando yo llego al historial de versiones. Se lo enseño, les enseño cómo se visualiza y vemos cómo cada uno es responsable de su apartado. Y otra cosa que me parece magnífica es que yo puedo añadir comentarios a las cosas que están haciendo y les sirve de feedback de manera, puede ser de manera inmediata o cuando corregimos las actividades. Para mí es una herramienta ahora mismo fundamental porque considero que es básico que le demos el feedback. No se trata tanto de que les mandemos muchas tareas, sino de que las que hacen sepan cómo las están haciendo y en qué pueden mejorar. Y otra cosa que preocupa bastante es que cuando ahora mandamos actividades, trabajamos desde casa, porque está claro que de cuando trabajamos en el aula, yo creo que todos y todas lo tenemos presente, es que nuestro alumnado es diferente y la inclusión también tiene que estar presente, permanente en las tecnologías. Debe ser algo que no solo nos preocupe, sino que nos ocupe. Hay un montón de herramientas que facilitan la accesibilidad, pero como lo de hoy se trata simplemente de dar unos primeros pasos en G Suite, pues tenemos el dictado por voz en los documentos de Google. Fijarse, pensar en un alumno, en una alumna que tiene problemas para escribir, que tiene dificultades con el acceso a los lenguajes. Vale, pues tenemos en herramientas de documentos, activamos el dictado por voz, el alumno o la alumna le va diciendo a su dispositivo lo que quiere escribir e incluso le puede dictar los signos de puntuación. Y la verdad que es fantástico. Por mi parte, me encantaría contaros muchas más cosas más, pero somos muchos, doy paso a mis compañeros Alberto y Miguel. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Bueno, pues hemos hecho un repaso por todas las opciones que tenemos dentro del entorno de G Suite de manera como muy rápida, enfocadas para esta época de enseñar desde casa y para hacer que el aprendizaje no se detenga. Tenemos, Alberto, creo que has ido recogiendo un montón de preguntas que han ido apareciendo en el chat. Yo, lamentablemente, no las tengo puestas más que algunas porque se me ha caído la conexión un momento y he tenido que volver a conectar. Entonces, Alberto nos va a ir dando alguna pregunta y vamos a ir contestándolas entre el equipo. Muy bien, vamos adelante, Alberto, con la primera pregunta. Sí, un momento. Si no me he perdido, que voy un poco perdido entre varias pantallas aquí, nos falta el último apartado, ¿no? De ayuda a los estudiantes, ¿o lo ha hecho María? No, falta. Sí. Falta, vale, perdona. Nos falta, que quería hackear a Miguel de hacer su parte, el tío. No espabilado. Miguel nos iba a contar algo acerca del último bloque de cómo dar apoyo individualizado, soporte individualizado a los estudiantes. Correcto. Os comparto pantalla. Muy bien. Una de las cosas más importantes es garantizar que tenemos una comunicación adecuada, ¿no? en este momento con los estudiantes. Independientemente del momento que estamos viviendo ahora, esto es algo que tenemos que garantizar de manera continua, ¿no? Y por otro lado tenemos otra necesidad que es la de crear espacios de esa atención individualizada para los alumnos, de dar ese soporte. Bueno, aquí tenemos una cosa fundamental y es que vamos a utilizar Classroom como el concentrador de toda nuestra actividad en relación a los alumnados, en relación al alumnado, perdón. Es decir, Classroom actúa
realmente como la clase virtual donde vamos a interaccionar con ellos. Por eso es importante utilizar las opciones que nos otorga esta herramienta para poder directamente comunicarnos con los alumnos y ofrecerles también feedback. O sea, fijaros que podéis decidir si los alumnos pueden o no publicar en el muro de la clase. Es decir, Classroom tiene un tablón de anuncios, un tablón de comunicación en la primera pestaña de la clase, donde podemos decidir si ellos pueden publicar abiertamente o si solo pueden responder a nuestras publicaciones, o bien ni siquiera eso, solo somos nosotros los que podemos comunicar desde ahí. Es algo que, como siempre, nos dan opciones para que nosotros podamos configurar. Pero lo que es importante es que tenemos un tablón donde podemos hacer anuncios y donde puede abrirse un debate o un diálogo en torno a preguntas y respuestas. Suele ser habitual que comenzamos con una configuración cerrada de este entorno y progresivamente vamos abriendo este espacio para los alumnos a nivel de comunicación. De todas maneras, dentro de Classroom también, en la parte de trabajo de clase, hay otras opciones de interacción con el alumnado que son muy interesantes. La primera de ellas es las preguntas. Las preguntas es el modo en el que podemos encuestar a los alumnos, porque tiene una opción de pregunta tipo test, donde les preguntamos varias opciones y ellos, en modo encuesta, responden. No pueden ver lo que han respondido los demás hasta que no han hecho su propia respuesta. Con lo cual es una manera de tantear a los alumnos y de pedirles opinión acerca de algo o para tomar decisiones, informar nuestra toma de decisiones en relación a actividades de aula o cosas que queramos hacer con ellos. Además, estas preguntas de tipo test son preguntas que se pueden hacer también en modo abierto, respuesta corta, y permite anidar respuestas entre ellos, es decir, puede generar un flujo de comunicación y es muy interesante porque la opción de que no pueden ver las respuestas de otros hasta que no respondan, pero una vez que han respondido sí, e interaccionar con otros compañeros, e incluso podemos decidir si ellos pueden mejorar su propia respuesta, nos permite abrir hilos de temas y de comunicación en los que les hagamos iterar en la respuesta, ¿no? Mejorar su propia respuesta. Y luego es importante tener en cuenta que además de esto tenemos la opción de hacer comentarios en las tareas y de hacer comentarios personalizados a las entregas que nos hacen los alumnos en Classroom. Hay otra opción que no voy a comentar más que mencionar, que es dentro ya de las entregas que nos hacen los alumnos, podemos incluso aplicar rúbricas y podemos hacer un feedback como muy concreto dentro de la propia tarea de la entrega de documento o de presentación. Hay otra cosa chula que la tenemos aquí como opcional, pero tiene que ver con la personalización de las alertas de correo. Sobre todo para los profes, pero también para los alumnos, podemos ajustar qué notificaciones recibimos de Classroom. Y esto es importante. Para los alumnos es muy útil porque si hacemos convocatorias de tareas, publicamos que tienen que entregar una tarea en determinada fecha, si no reciben las notificaciones a veces, pues no entran en la clase de Classroom, pues lo que desearíamos que entraran, que es habitualmente. Por otro lado, la gran herramienta que tenemos para crear espacios de atención individualizada, que por ejemplo en mi cole estamos haciendo ahora con citas 1 a 1, es decir, además de los eventos de Google, de los Meet que organizamos para los grupos, estamos citando individualmente a los alumnos para hacer ese seguimiento personalizado con ellos y para ello lo que hay que hacer es crear eventos en Calendar y son eventos que son de un tipo muy concreto. Si veis la pantalla en la captura que hay aquí a la derecha, son eventos de horas disponibles. Entonces eso genera una página web con una URL que se comparte con los alumnos y los alumnos pueden reservar directamente en el hueco en el que quede libre y se van bloqueando y eliminando de esa web los espacios que ya han sido bloqueados o consumidos por los alumnos. Esto es súper interesante, funciona muy bien tanto de profesores como para los alumnos, o los tutores en concreto, o profesores, como también entre compañeros. Yo ofrezco asistencia a mis compañeros en el ámbito tecnológico y lo que hacen es reservar estos espacios conmigo. Bueno, pues esto es todo lo que queríamos compartir en relación, ahora sí.
creo que hemos hecho un repaso y podemos pasar a las preguntas. Sí, bueno, en primer lugar saludar a todos los que habéis estado entrando a lo largo del webinar. Comentaros que lo colgaremos todo en nuestra comunidad. Geek Spain es el grupo de educadores de Google en España. Y todos los que estamos aquí conectados y estamos hablando somos profes en nuestros respectivos centros. Es decir, es uno de los requisitos para formar parte de nuestra comunidad y poder participar y aportar de forma activa. Pone Miguel, vale. Y bueno, también es verdad que hay otros perfiles en nuestra comunidad de educadores, pero siempre están vinculados profundamente a educación, ¿vale? No somos un equipo de comerciales, somos un equipo de profes que, bueno, básicamente lo que nos ha unido es la tecnología en la nube del ecosistema de G Suite. Y a partir de aquí, bueno, pues hemos descubierto que hemos podido crecer, desplegar nuestros proyectos pedagógicos y tecnológicos en nuestros centros. Y a partir de ahí, bueno, pues empezamos ya hace pues, unos 5 años de una manera más tímida, hace 3 de una manera más potente, con la creación del equipo de coordinación y también con la aparición de Gonzalo, ¿no?, en el equipo de Google para Educación. Gonzalo Romero, que está conectado, y le vamos a dar paso ahora, es el Head of Google Education España. Y bueno, nos va a dar también la bienvenida y su opinión, ¿no? Quiero deciros ahora unas palabras. Gonzalo, adelante. Muy bien. Nada, seré súper breve. Lo primero que quiero hacer es reconocer la labor que estáis haciendo. Sin duda, siempre la he reconocido. Yo llevo trabajando en educación 15 años y siempre me gusta decir que los profesores sois los únicos que creáis el resto de profesiones. Es decir, no he visto a alguien que no tenga una profesión y que no haya tenido un profe o un maestro, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es digno de alabar y lo primero que quería hacer es reconocer la inmensa labor que hacéis y mucho más ahora en una época en la que nadie teníamos en nuestro Google Calendar o en el calendario que utilicéis y que, bueno, pues estamos viviendo de esta manera, ¿no? Pablo, ¿te puedes poner el micro? Te escuchamos las teclas. Pablo Felipe, ¿te puedes activar? Gracias. Está programando un script. Estoy justo haciendo eso. Awesome. Bueno, nada, como decía, un reconocimiento brutal. Espero que estéis todos muy bien. Cuidaros mucho y seguid las indicaciones de nuestros líderes y de nuestros representantes, ¿no? Y nada, yo quería compartir con vosotros una cosita y haceros un reto, sobre todo, ¿vale? Así que, bueno, pues creo que vais a ver pronto mi pantalla. Y no lo preguntaré porque no sé cuántas meets hemos hecho en estos últimos días, así que soy consciente de que ya la estáis viendo. En 3 segundos, 1, 2 y 3. Y básicamente, 3 cositas, ¿no? Compartir con vosotros estos recursos para que os los podáis llevar pues con vosotros, ¿no? Pero no solo eso, sino compartirlo con vuestros compañeros. El reto aquí está en que esto va de hacer comunidad. Gonzalo, no te vemos. ¿No me veis? Me veis a mí, pero la pantalla no, ¿no? Exacto. Ha fallado pistolero. Nada. Deberíais de ver ahora, ¿que sí? ¿Ahora sí? 1, 2 y 3. Ya. Es que he sido muy rápido con el ratón. Tenéis toda la razón del mundo. Bueno, como decía, quería compartiros estos recursos de los que hemos estado, bueno, pues comentando en la sesión de hoy, pero sobre todo quería retaros, ¿no? Quería retaros a que compartáis, a que creéis comunidad, a que con los compañeros del centro, ahora más que nunca, pues dediquéis un poquito de tiempo a ellos y compartáis buenas prácticas y le ayudéis, porque seguro que hay muchos compañeros que necesitan ayuda. Y si hay algo que a mí me encanta de Google y siempre lo he reconocido públicamente son las personas. Siempre que he dicho que nos hace una gran compañía el equipo de personas que tenemos. Y en Google colaboramos una absoluta barbaridad. Solo tienes que levantar la mano y tienes un grupo de compañeros que desinteresadamente, incluso si están hasta arriba, te van a apoyar, ¿no? Y eso hace mover el mundo, eso hace mover las organizaciones y quiero mucho la colaboración, ¿no? Así que os reto a que colaboréis y compartáis con esto, incluso podáis montar esta sesión tan sencilla de iniciación de enseña desde casa, ¿no? Con vuestros compañeros utilizando Google Meet. Ese podría ser un primer reto, ¿no? Aquí veis 3 recursos. El primero de ellos es esta presentación que habéis y que agradezco un montón al Google Educator Group de España, ¿no? Que, por cierto, es el Google Educator Group más grande que tenemos en Europa.
Esa presentación la tenéis aquí. Es parte de una iniciativa que hemos hecho desde Google para intentar apoyar a todos los profes a que diseñen una estrategia y continúen con el aprendizaje y enseñen desde casa. Hemos lanzado una web a nivel mundial, se lanzó la semana pasada y ya la estamos traduciendo en castellano, que podéis acceder a ella con el enlace de teachfromhome.google. ¿Vale? Ahí tenéis justo el toolkit, que es la presentación que hemos estado viendo en la sesión de hoy, y he puesto un enlace corto ahí, bit.ly/enseña desde casa, ¿vale? Luego tenéis un segundo recurso, que es el Centro de Recursos COVID de Google for Education, ¿vale? No voy a hacer clic aquí porque esta presentación la voy a dejar, ¿vale? Antes de acabar, en la segunda diapositiva vais a ver un enlace donde vais a poder acceder a esta presentación. No quiero quitar mucho tiempo y creo que las preguntas y respuestas es un momento súper importante e interesante, ¿no? Y como decía, ese segundo recurso, pues un montón de recursos de Google que hemos ido creando para apoyar a diferentes estrategias también y cómo empezar a utilizar, por ejemplo, Google Classroom, ¿no? De una forma un poco inicial y luego poder profundizar más si se quiere. Otra de las muchas herramientas que ponemos a vuestro servicio. Y por último, es el recurso que creo que es más importante en este momento, que es un recurso que está dentro de la web del INTEF, que supongo que conocéis. Lo he escrito mal, Ministerios, es el Ministerio de Educación. Pero bueno, ahora rectifico, como está en la nube, rápido vais a ver que ya no está esa S. Es una web donde hay el INTEF, el Instituto Nacional de Tecnologías para la Formación del Profesorado, pues ha recogido un montón de recursos. Y ahí tenéis, en ese link que voy a compartir ahora, como decía, con esta presentación, cómo solicitar G Suite de manera ágil, de manera rápida, ¿vale? Sé que muchos centros ahora estáis solicitando G Suite y que tenéis compañeros que quieren solicitar G Suite. Pues justo en la web del INTEF tenéis todo ese proceso de manera sencilla, ¿vale? A través de los partners que hay dentro de esa web o de cualquier otro partner de Google for Education, trabajamos con 7 o 8 partners, tenemos 7 o 8 partners certificados aquí en España. Todos, lo que pasa es que no entraban todos en un proceso, ¿no? Concreto para hacerlo fácil, pero todos están para ayudaros, ¿vale? Estamos todos organizados internamente y cualquier centro que conozcáis que necesite habilitar G Suite, contactar con los partners y ellos van a ayudar, ¿vale? Y como decía, por último, y sin más doy paso a las preguntas y respuestas, aquí tenéis el enlace donde podéis entrar a esta presentación, ¿vale? bit.ly/webinar-enseña desde casa, ¿vale? Un fuerte abrazo tremendo. Seguimos por redes, seguimos desde casa, gracias a la tecnología y disfrutad mucho de la familia, que yo creo que es una parte tremendamente importante en estos momentos también. Organizaros, equilibraros los tiempos, poneros metas y objetivos, que también ayuda un montón. Y sobre todo, no dejéis de ser como sois, porque, como os decía, sois fundamentales para que nuestra sociedad siga avanzando, ¿no? Un abrazo tremendo y paso la palabra de nuevo a Alberto y me quito el micro, así que, Pablo, te lo puedes quitar también si quieres ya y Alberto también, ¿eh? Un abrazo enorme a todos. Muchas gracias, Gonzalo. Te requería, Javier, ahora que una visita en Euskadi, en el Meet en euskera. Allí que salto, fondo. Hasta luego. Os dejo un abrazo enorme. Hasta luego. Chao. Bien, pues si os parece, vamos con las preguntas. Una de las preguntas yo quería habérsela lanzado a Gonzalo porque creo que era la persona más adecuada para responder, sobre todo en las últimas preguntas que se han lanzado que tienen que ver justamente con la historia de la protección de datos, ¿no? Y de los mensajes que se van lanzando en las redes al respecto de si es ilegal o si no es ilegal utilizar G Suite para educación. Yo la verdad es que no me siento preparado para responder esa pregunta delante de 200 personas. Lo que sí que puedo es, no sé si hay alguien del equipo que se lanzaría a responder, o si queréis os podemos poner algunos enlaces. Sí, yo sí que puedo responder, Alberto. Vale, de acuerdo, Miguel. A ver, es un tema que hemos trabajado mucho últimamente. Yo actúo como DPD del colegio, como delegado de protección de datos del colegio en este momento, nombrado así ante la Agencia Española de Protección de Datos. Entonces, esto es una de las preocupaciones, ¿no? Que toda la tecnología que estamos usando en el centro educativo, evidentemente, esté bajo una regulación que permita usarla. Pablo es mucho más experto que yo en esto, o sea que también podría apuntar o intervenir. Miguel, tenemos a Carlos Represa conectado. Ah, perfecto, Carlos. Pues dale, tira.
Carlos es el más apropiado. Carlos, tienes el micro muteado. Hola, buenas tardes, Miguel. Hola, buenas tardes a todos. No, yo realmente no te he puesto en el chat que si necesitabas, que bueno que estaba aquí porque estás perfectamente capacitado y cualificado para explicarlo. Intentaré resumirlo, también está Pablo, con lo cual intentaré resumirlo en 3 palabras, ¿no? Todo lo que es la suite de productos de Google denominados como G Suite for Education, no solo es que sean legales, sino que existen resoluciones expresas tanto de la Comisión Europea como de la Agencia Española de Protección de Datos que lo que dicen es que por supuesto que se puede utilizar en educación. Perdón. Hay un concepto que siempre digo para entenderlo, para que lo entendáis, que es que actuamos bajo el paraguas de la Ley Orgánica de Educación y ese paraguas nos permite utilizar todas las herramientas que con finalidad educativa nosotros entendamos que son útiles para esa finalidad de educación. Bueno, pues todo el ecosistema G Suite está amparado tanto por la LOE como por el Reglamento General de Protección de Datos. Las dudas de la legalidad no vienen de parte de la agencia, no vienen de parte de la Comisión Europea, vienen de parte de determinados agentes, entidades administrativas y profesores que en función del título de que vienen de Google pueden poner en compromiso, pueden comprometer la protección de datos de los profesores y de los menores. Pero no es así, ¿vale? En una webinar de estas características no se puede profundizar más, pero todas las herramientas de G Suite se pueden utilizar sin ningún problema y todo lo que no es G Suite también se puede utilizar con otra serie de condicionantes. Os voy a poner un ejemplo ahora mismo. ¿Cómo no vamos a poder utilizar YouTube, incluso con niños de educación infantil, ahora para poder impartir esas clases online? Pues claro que se puede utilizar, siempre y cuando tengamos una serie de precauciones respecto a la imagen de los niños, a los datos de los niños, pero si cualquiera de los profesores que estáis aquí queréis utilizar YouTube de modo unidireccional para enviar contenidos a vuestros alumnos, por supuesto que lo podéis utilizar, ¿no? Con lo cual, mensaje 1, G Suite se puede utilizar desde un punto de vista legal y mensaje 2, el resto de herramientas en la situación en la que estamos, siempre y cuando no tratéis datos de los niños, por supuesto que lo podéis utilizar. Pablo, no sé si quieres añadir algo más. Sí, os iba a pedir la vez y quería comentar un detalle. Por supuesto, todo lo que está diciendo Carlos es más que correctísimo. Y efectivamente son algunas administraciones, algunos estamentos que están poniendo pegas cuando la legalidad está más que demostrada. Quería comentar simplemente un hecho puntual. Hay cierto bulo que se repite de manera reiterada en las redes y es el que dice que en España, únicamente se pueden utilizar servidores situados en territorio europeo. De hecho, anoche de madrugada, precisamente intervine en un hilo en el que estaba Gonzalo Romero, y le estaba contestando a un profe, creo que de Madrid, que le decía, es que no podemos utilizar G Suite y es que nos han dicho, o yo tengo entendido que es porque como los servidores no están en territorio europeo, no sabemos dónde están, bueno, sí se sabe dónde están, lo que no se sabe es exactamente dónde están tus datos y esto es por una cuestión técnica, es una cuestión de replicación. Los datos están en muchos servidores para que en el caso de que haya un colapso como el que probablemente estamos viviendo estos días en algunos países, un colapso de datos, pues nuestros datos sigan siendo accesibles. Bien, pero lo que quiero decir es que realmente no es cierto que los datos de nuestros alumnos, los datos de nuestros profesores que manejamos en G Suite tengan que estar en servidores necesariamente europeos, ni siquiera españoles. Y esto procede de una interpretación incorrecta, desde mi punto de vista, de un Real Decreto, el 14 de 2019, del 31 de octubre, por el que se adoptaban, y leo textualmente, medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones, que seguro que Carlos sabe perfectamente de lo que estoy hablando. Sí. Este Real Decreto causó unos titulares tremendistas diciendo los datos de los ciudadanos españoles tienen que estar, y todos los datos de las administraciones públicas tienen que estar en España o en Europa. Y no es cierto. Hay un artículo, que es el artículo 46 bis, que dice ubicación de los sistemas de información y comunicaciones para el registro de datos. Y ahí lo que se dice es que los sistemas, y vuelvo a leer textualmente porque creo que es importante que todos lo tengamos muy claro, que los sistemas de información y comunicaciones para, atención, recogida, almacenamiento, procesamiento y gestión de censo electoral, padrones municipales de habitantes y otros registros de población
datos fiscales relacionados con tributos propios o cedidos y datos de los usuarios del Sistema Nacional de Salud, así como los correspondientes tratamientos de datos personales, deberán ubicarse y prestarse dentro del territorio de la Unión Europea. Aquí no está G Suite en ningún sitio. Aquí no está el G Suite que usamos en los coles, en ningún lugar. Esta norma se emitió por lo que se emitió en un contexto con ciertas turbulencias políticas de las que probablemente pues, todos estamos más que al tanto. Pero es que incluso estos datos, estas categorías especialmente protegidas, puesto que tienen que ver con el funcionamiento, con la soberanía nacional, la soberanía digital nacional de un país, como puede ser España, incluso en este caso existen excepciones. Y estas excepciones son que no exista una decisión de adecuación de la Comisión Europea que permita, por otra parte, realizar estas transferencias internacionales de datos. Es decir, resumiendo, y esto es un poco técnico, por supuesto que se puede utilizar G Suite en territorio español, los datos de los alumnos, profesores, centros que se almacenan en G Suite no tienen por qué estar dentro del territorio europeo y en este sentido tenemos que estar todos muy tranquilos. Simplemente eso. Carlos, si me he equivocado en algo, corrígeme. No, sí, bueno, no las quería decir, pero ese es el decreto del proceso. Este es un decreto que el espíritu es importante. Tú no las quería decir, pero yo lo añado. Este decreto tiene una finalidad muy concreta y se promulgó a raíz de los sucesos de censales y de tratamiento de datos no legales que se hicieron en el proceso. Y, por tanto, la finalidad todos la sabemos. Lo que pasa que la interpretación que se ha hecho de ese Real Decreto, pues precisamente ha sido en ir a la línea de flotación de G Suite cuando no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Gracias, Pablo. A ti, Carlos. Bien, muchísimas gracias. Como veis, no es un tema fácil. Es un tema que tiene pues, una serie de articulado legal y una serie de condiciones, pero creo que con los enlaces que ha aportado Miguel hay más que suficiente, ¿no? Especialmente el último, en el que dice este documento os puede ayudar, que es una recopilación, porque aquí hay un montón de legislación y de resoluciones, incluida la declaración, ¿no? de la Agencia de Protección de Datos y también, como aparecía por ahí, el certificado del Esquema Nacional de Seguridad. Es decir, hay una entidad pública, si no recuerdo mal, que es ENAC, que es la Entidad Nacional de Acreditación, que justamente reconoce y le otorgó el estándar de nivel alto a G Suite. Como comentaban antes... Alberto, perdona una cosa. Miguel, no sé si tendrás por ahí el informe Forrester. Si no, a ver si lo busco yo ahora. Pero lo puedes buscar, informe Forrester de seguridad segunda oleada, me parece que se llama, donde sitúa a G Suite, Enterprise, todo el ecosistema G Suite, liderando incluso la seguridad cloud por encima de IBM y de Microsoft en la última oleada. Sería muy interesante que lo vierais también porque es la primera vez que ocurre y es significativo de lo que realmente es la seguridad, no solo el NS, sino lo que es la seguridad a nivel global mundial y por delante de Symantec, por delante de IBM, por delante de Oracle, es muy significativo el informe. No lo tengo, Carlos, no lo tengo, pero sería bueno que lo apuntáramos aquí para la gente. Vale. Sí, bueno, podemos ir buscando mientras vamos pasando a otras preguntas. Bueno, una de las aportaciones que salían ahí justamente, que decía Elisa, artística, decía que utilizar Classroom desde una cuenta personal, entiendo de Gmail, pues no cumple la ley de protección de datos. Y esto es así, ¿no? Es decir, que lo que está ocurriendo en muchos sitios es que como hay determinados frenos por parte de la administración o por parte de la inspección de turno para utilizar G Suite con todas las garantías legales, pues los profes por su cuenta y riesgo se están lanzando a montar sus Classroom, ¿vale? O sus canales de comunicación con los alumnos y justamente esto es lo que no cumple, ¿no, Carlos? O si queréis contestar alguno más. Sí, perdona, que estaba muteado. Efectivamente, sobre cuentas Gmail privadas, evidentemente nos encontraríamos ya fuera del ámbito que os decía antes, LOE, y para poder utilizar ese tipo de cuentas, no porque un profesor la utilice o no la deje de utilizar, sino por el tratamiento que se hace de los datos de los alumnos, ¿no? Un profesor puede utilizarla, diríamos, en modo unidireccional. Yo envío
y el profesor ya es mayorcito y es consciente del tratamiento que hace Google en herramientas gratuitas de sus datos personales. El problema es los datos de los alumnos. Ahí sí que necesitaríamos consentimiento expreso y explícito por parte de los padres o tutores. Entonces, bueno, pues nos encontramos ahí en una situación complicada. Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a pasar a algunas preguntas. Luis Zumárraga has hecho algunas preguntas al respecto. Creo que parte ya ha quedado respondida con el safeguarding que hemos ido respondiendo hasta ahora, pero no sé si queréis hacer alguna de las preguntas que tenías por ahí, como la de emitir con Meet o cosas así. Luis. A ver, que estaba tan cerrado el micro que no me ha costado. Vale, no, muchas gracias. Sí, habéis contestado a la más importante, que es la de protección de datos. Yo creo que es una inquietud que nos afecta a todos. Yo, según se lanzó lo de que cerraban los coles en Madrid, tuvimos una respuesta rapidísima. Montamos esto de cómo explicarle a todo el mundo cómo abrir un Meet, cómo colgar el link en el Classroom, y el primer día sin clase ya estábamos dando clase desde Meet todos los profesores. Ese mismo día nos llamaron de Inglaterra, porque mi colegio pertenece a un grupo inglés, ¿no? Y nos dijeron que no podíamos utilizar Meet con los alumnos, pero por safeguarding, ¿no? Ya ellos no se meten en nuestro reglamento, porque es una empresa inglesa, no se meten en el reglamento español de protección de datos, sino decían que por la salvaguarda de entiendo que de la identidad de los niños, y es un tema que al ser un colegio inglés le hacen mucho hincapié, ¿no? al salvaguardia, ¿no? Le llaman safeguarding, que es la protección del menor desde el punto de vista, pues yo que sé, del acoso, de estas cosas. Y bueno, dijimos, pues ya tarde, o sea, ya estamos dando clase, tal. Claro, en Inglaterra todavía no habían cerrado los colegios, ahora ya también se los han cerrado. Entiendo que ahora todo el mundo está usando Meet para esto. Mi pregunta es, porque al final como que desde Safeguarding nos han impuesto que tengamos las cámaras de los niños apagadas. Igual que hacemos apagar el micro para que no interrumpan, ¿no? Para que no haya este eco que nos está produciendo y tal. También tenemos las cámaras de los niños apagadas. Pero a veces se pierde un poco la interacción con el niño, ¿no? Igual está jugando a la Play, yo qué sé. Es que... Entonces, no sé si os ha pasado esto, si sabéis, soy el único que tiene este problema porque los ingleses son muy quisquillosos, o va por ahí el tema. Si me podéis ayudar, por favor. Bueno, ahí me lanzo yo a responder a lo loco. Por lo que entiendo, pero esto es una interpretación nuestra, quiero decir, nosotros somos profes y, bueno, en algún caso Miguel y Pablo son DPDs de sus centros y Carlos Represa es un especialista en esta cuestión, por eso le hemos dado paso antes, pero entendemos que en el uso de nuestras atribuciones educativas se pueden grabar imágenes y se pueden tomar vídeos y audios siempre que estos formen parte de la actividad educativa. Lo que no está permitido sin autorización es publicarlos a terceros. Por eso los alumnos en clase pueden grabar vídeos o pueden grabarse ellos o pueden grabarse audios, ¿no? Y no hay ningún problema. Entonces, siempre y cuando esté dentro del paraguas de una herramienta segura y que cumpla con la legislación, entendemos que aquí no tenemos ningún problema. Es decir, se puede interactuar con los alumnos con la cámara abierta. Otra cosa sería que estuviéramos emitiendo en directo en YouTube, entonces la cosa cambiaría, ¿vale? Pero no es así, estamos siempre trabajando en un entorno cerrado, seguro y dentro de lo que sería el contexto de clase y del contexto de la actividad educativa, ¿no? que es lo que manda. Que esto es lo que a veces confunde, ¿no? Una cosa es grabar en clase una actividad, ¿vale? El profesor de educación física puede grabar una actividad, puede grabar un baile, el profesor de tecnología puede grabar un proyecto que los alumnos han hecho en clase, lo mismo con música, con todo lo que queráis, con un montón de actividades. Lo que no puede hacer es publicarlo fuera del entorno de clase, ¿no? de los alumnos y de los profesores de esos alumnos. Para eso hay que pedir permiso. Alberto, si me permites un comentario al respecto. A ver, efectivamente, como tú bien dices, hay un fin lícito, hay un fin que permite ese tratamiento. Y, de hecho, la Agencia de Protección de Datos, en una guía sectorial, creo que del 2018, Carlos, ¿puede ser? En una guía que circuló bastante, además, en redes sociales. Sí, no estoy muteado. No, es anterior, es de 2016. Sí. Está sin actualizar, pero es muy buena. Sí, 2017. Pero ya estaba adaptada al Reglamento General de Protección. Sí, estaba ya, sí, el reglamento se publicó en el 16. Sí, hay un apartado en el que se habla de las imágenes y, efectivamente, como decía Alberto, pues hay un fin lícito que es la gestión de la clase, el propio proceso de enseñanza-aprendizaje, y en ese sentido se pueden
capturar imágenes exactamente igual que si tú haces a tus alumnos salir a hacer una presentación, les grabas en vídeo y luego vemos los vídeos entre todos y comentamos cómo podía haberse hecho esa presentación mejor. Y eso es así. Lo que ocurre con el Reglamento General de Protección de Datos, y esto es algo, una visión personal mía, es que desde mi punto de vista no es lo suficientemente claro y concreto en determinados aspectos. Deja mucho la interpretación. Es farragosísimo el texto original y lo que hay son interpretaciones. Entonces, ¿qué ocurre? Que incluso la propia Agencia de Protección de Datos a la que tú le puedes hacer consultas, hay veces que dicen blanco y hay veces que dicen negro. Yo he visto resoluciones de la Agencia de Protección de Datos, una en concreto que me llamó mucho la atención, en la que se hablaba de que un sistema de videovigilancia que no grababa era un tratamiento de datos, cuando no se estaban grabando. Simplemente por el hecho de que alguien estaba viendo esas imágenes desde un puesto de control. Y luego hay otras resoluciones en las que, en tanto no se almacenan esos datos, pues parece que no haya un tratamiento. Con lo cual, quiero decir que estamos interpretando. ¿Esto qué hace? Que muchas entidades, muchos consultores de seguridad, empresas que se dedican a la implantación, vayan a soluciones de máximos. Es decir, ¿con esto puedo cumplir? Pues probablemente, pero vamos a ir más allá por si acaso, para que no tengas un problema y te caiga una multa hasta allá. Entonces, este es el problema que yo veo. Como me habéis dicho que soy un experto, yo no soy en absoluto un experto en protección de datos. Simplemente es alguien a quien, bueno, le ha caído el mochuelo de ser DPD en su centro y ha tenido que leer y aprender de los que saben, como Carlos y de otros. Pero desde mi punto de vista es un problema que tenemos ahí y es la interpretación que se puede hacer de esta normativa, del espíritu de lo que dice el Reglamento General de Protección de Datos, como se puede interpretar pues, prácticamente cualquier ley del Código Civil o del Código Penal. A mí solo me gustaría hacer una pequeña matización muy rápida, que sé que es fatal de tiempo. El proceso normativo, cuando se inicia en un reglamento, diríamos que tiene 3 niveles y estamos en el 2. Está el reglamento, está la ley orgánica y nos falta el reglamento de desarrollo de nuestra ley orgánica. Entonces, ¿qué ocurre con lo que pasa con la agencia? Que sus resoluciones luego van a la audiencia y la audiencia se carga muchas de las cosas que dice la agencia. Por ejemplo, aquel director que cogió un teléfono porque un niño enseñó una película pornográfica, la agencia dijo que había sido una intromisión y la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional también y el Tribunal Supremo dijo que el director, tenía derecho a acceder porque estaba protegiendo el interés superior del menor. Entonces, toda esta normativa de Internet es una especie de bolsa que se mueve, es muy maleable y la agencia en muchos casos toma decisiones y resoluciones sin tener jurisprudencia y eso es un problema que tenemos. Ya. Vale, perdonad, la otra pregunta, y yo ya dejo palabra a otros, era si nosotros desde la consola de administración hemos activado lo de que desde Meet se pudiera hacer un broadcasting, ¿no? Pues pensando en eventos grandes como este, si tienes que comunicarte con muchas personas. Y lo hemos activado, pero luego yo no veo la manera de hacerlo. Yo quiero hacer un Meet y emitirlo y no sé cómo hacerlo. Entonces, no sé si es que o me ha fallado algo y no lo hemos activado bien o si es que no sé de dónde se hace. ¿Y pues, me podéis ayudar? Sí, Marcos Sanz te va a responder. Gracias. Hola, Marcos. Hola, sí, te respondo. Espera, que activo la cámara. No sé si la tengo desactivada. Vale. No, sí, te cuento. Simplemente cuando tú programas un evento en Calendar, tienes la opción de añadir invitados, de añadir salas, de añadir conferencia. Cuando añades la conferencia en Calendar, te asigna automáticamente un código de una sala de Hangouts, de Meet, y además, si has activado en la consola la opción, verás también una línea que pone añadir emisión en directo. Pinchas y te genera un código, te genera una dirección así larga, que es el código de emisión en streaming. Entonces, ese código de streaming es el que tú puedes compartir y pues con tus alumnos, con quien quieras que vea la clase, sin tener que unirse y participar en ella. Simplemente es eso, programándolo desde Calendar. De otra manera, yo, si se puede hacer, lo desconozco. Vale, es que no lo había intentado desde el Calendar. Vale. Ok, muchas gracias. El problema es que, si no me equivoco, bueno, al principio pensamos en esta alternativa para poder emitir este tipo de encuentros o de webinars, pero el problema que encontramos es que hay que tener cuenta del dominio para poder acceder a esa emisión en directo.
Entonces, claro, evidentemente esto dificulta mucho. Si tú quieres emitir un evento en el cole para emitirlo, para que lo puedan ver los padres o lo puedan ver otras personas, pues dificulta ya todo el mundo tendría que tener cuenta, ¿vale? Hay que hacer esa previsión, simplemente. Y luego otra de las cuestiones que ocurren es que no tienes chat, igual que sí que ocurre con los directos de YouTube, que sí que tienes un chat para la emisión en directo, no tienes. Entonces, nosotros lo que no queríamos era renunciar a la interacción con la comunidad, porque si decíamos, bueno, es que para hacer eso en directo lo grabamos, ¿no? Lo retocamos, hacemos un vídeo collonut y lo dejamos ahí colgado. De lo que se trataba era justamente de estar un ratito hablando, ¿no? Y eso no nos lo permite, esa emisión en directo. Supongo que será una herramienta que poquito a poco evolucionará. Pero ahora, en estos momentos, es así, ¿no? Tiene esas cuestiones. Elena tenía por ahí alguna pregunta sobre los formularios. No sé si sigues por ahí, Elena. Ha habido gente que se ha tenido que ir ya. Si no, pasamos a Paco, que comentaba algo sobre el tema de Classroom, sobre la funcionalidad de hacer una copia para cada alumno. Paco, ¿estás por ahí? Paco, si no recuerdo, era Paco Sanz. Paco. A ver si está. Paco Sanz. En teoría sí que está. Ah, no tiene micro. Bueno, pues no sé si quieres ponerlo en el chat, Paco, que lo veamos todos rápidamente. Si había alguna cuestión que querías comentar o paso a la siguiente. Vale. Otra cuestión que ha salido también tenía relación con la creación de clases. Había una persona, no me ha dado tiempo a apuntar su nombre porque hay momentos que no he dado abasto, que hablaba sobre la creación de clases, si la tenía que crear el profesor, las clases de Classroom, o tenía que crearse de forma, digamos, centralizada por parte de un administrador. ¿Alguien que quiera responder? Bueno, se puede hacer yo mismo, se puede hacer de las dos maneras. En centros pequeños, como por ejemplo el nuestro, los profesores tienen unas directrices para gestionar las clases y las crean ellos mismos, utilizando una codificación y una nomenclatura adecuada. Pero también se pueden crear mediante procedimientos administrativos, mediante GAM, por ejemplo, que es una consola de administración. Esto ya es para administradores un poco hardcore. Y en centros grandes pueden crear scripts que generen las clases de manera programática a partir de, por ejemplo, pues una hoja de cálculo o un archivo CSV en el que tú incluyes todos los datos necesarios, exactamente igual que cuando subes de manera masiva usuarios a través de la consola. Además, hay una API, la consola de administración tiene una API muy potente y puedes atacar los servicios de administración desde una variedad de lenguajes de programación. Es decir, un centro perfectamente se puede crear una intranet con un área privada en PHP, cualquier tecnología web que ataque a la consola de ese centro y de una interfaz para que un administrador pueda hacer todo este tipo de cosas de manera automatizada. Aquí, como dicen los guiris, sky's the limit. El cielo es el límite, podemos llegar hasta donde queramos. La capacidad de automatización es enorme. ¿Cómo lo hacen los centros grandes? Pues yo no lo sé, porque mi centro es pequeño. No sé cómo lo hacéis. Ya os digo, nosotros trabajamos, tenemos muy pocas unidades y en fin, los profesores están bien enseñados, entre comillas, y se las generan ellos. Lo que sí les pedimos es que añadan como coprofesor o como coprofesor que no imparte clases, sino que está allí, pues que impartan al tutor del grupo, para que el tutor en un momento determinado pueda entrar a echar un vistazo a ver cómo están funcionando las cosas. De hecho, nosotros implantamos Classroom en el curso 17-18 a través de un proyecto de innovación educativa que además nos aprobó la Consellería de Educación de la Comunidad Valenciana. Y en toda la formación previa que hicimos intentamos, claro, veníamos de un Moodle y en Moodle la administración por parte de un equipo técnico es fundamental. Los profesores es complicado que se puedan gestionar sus clases y demás. Lo que queríamos era liberar carga de trabajo para los administradores, básicamente para mí, todo hay que decirlo, y conseguir que los profesores fueran autosuficientes y fueran capaces de gestionar con agilidad la creación de clases. Evidentemente, para eso tienes que confiar en ellos y tiene que haber una formación previa para que eso funcione de manera suave. Muy bien, Pablo, pues muchas gracias. Si os parece, son las 7:30, llevamos aquí 1 hora y media. Yo os voy a invitar a continuar la conversación en la comunidad online de Geek Spain.
Como os decía, somos una comunidad abierta que, aunque utilizamos la tecnología de G Suite como ecosistema al cual vamos conectando muchas cosas, ¿no? Esto es como un Lego en el que tienes la base, ¿no? Tu base es G Suite y luego, como decía Pablo, vas encajando muchas cosas. Es una tecnología abierta y flexible y lo permite. Es una de las, yo creo que de las grandes potencialidades, una de ellas, ¿vale? Es la apertura y la flexibilidad. Entonces, bueno, nosotros tenemos una comunidad online que es comunidad.geedu.es. Nuestro site es www.geedu.es. Allí podréis encontrar pues, más información. Tenemos justamente un banco de recursos con un montón de ideas donde hemos recogido todas las aportaciones de los talleres que vamos haciendo en los encuentros presenciales. Hace poquito, ¿no? Justamente hace menos de una semana, aunque parezca que haya pasado como un mes, pero hace menos de una semana teníamos que estar en Sevilla, ¿no? Haciendo GEG Andalucía y no pudo ser. Y también tendríamos previsto por ahí un GEG Aragón justamente para los primeros días de mayo. Pues bueno, cuando volvamos y cuando todo esto vuelva a la normalidad, volveremos, ¿no? Sobre todo a organizar estos encuentros presenciales que a nosotros nos dan la vida, porque al final, en realidad, la auténtica red es la de las personas, ¿no? La tecnología nos permite vincularnos, nos permite unirnos, pero el vínculo lo hacemos nosotros y la ayuda la hacemos entre nosotros. Veréis que en la comunidad de GEG Spain, en la comunidad online, os voy a compartir ahora para que veáis justamente las estadísticas. Entonces, en estos momentos hay 1.567 personas, ¿vale? Fijaros que acabo de recargar la pantalla de todos los que estamos ahora conectados. Hay 24 personas conectadas, hay aportaciones y sobre todo hay una herramienta muy interesante que nos ha proporcionado Tribe, que es la herramienta con la que corre nuestra comunidad, que por cierto no es de Google, que son las preguntas, ¿no? Hay una herramienta de preguntas en la que puedes lanzar preguntas, incluso puedes citar a otras personas para que te respondan y tenemos ahí 289 preguntas, ¿vale? Y 381 respuestas, ¿no? Porque cada pregunta puede tener más de una respuesta. Entonces, bueno, es un entorno al que os invitamos a participar y os iremos manteniendo, si os inscribís, si seguís nuestra cuenta de Twitter, pues os iremos manteniendo también informados al respecto de otros encuentros que podamos montar, a lo mejor centrados más en una cuestión. A mí me interesa mucho que hablemos sobre algo que ha salido hoy de una manera muy potente, que es la interacción y el vínculo, ¿no? Que nos permiten las herramientas para mantener el vínculo educativo con nuestros alumnos. Sería como muy interesante y, bueno, estamos viéndonos ahora, llevamos un par de semanas justamente viéndonos una vez a la semana, un ratito, y os mantenemos informados, a ver si nos encontramos con fuerzas para poder seguir organizando todo esto. Pues, sin más, muchísimas gracias a las personas que habéis estado por aquí, la gente que ha estado participando, a Pablo, a Gerba, a Miguel, a J. Rin, a María, a Gonzalo también, aunque se ha tenido que ir, y nos vemos a la próxima. Un abrazo a todos. Y hasta otra. Dejaremos todos estos materiales, como os hemos comentado, en Twitter y en la comunidad. Un abrazote. Alberto, para darte un abrazo y despedirte. Gonzalo. Un abrazo enorme. Muchas gracias. Gonzalo, un abrazo.